Bueno, buenas tardes. Mi nombre es William David Manrique Tavera. Estoy estudiando agronomía, soy estudiante del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia mm, del CEDAT Duitama. En este momento les voy a explicar eh, la membrana plasmática, sus partes y qué función cumplen sus partes. Bueno, bueno, partamos de qué es una membrana. La membrana plasmática es una bicapa lípida, la cual prácticamente delimita todo lo que entra y sale de la célula, ¿sí? En ese se encuentra pues la proteína globular, la glicoproteína, el carbohidrato, el glicolípido, el colesterol, la proteína integral, la proteína periférica, la proteína de canal, la proteína alfa-hélice. Como se pueden dar cuenta, la membrana plasmática cuenta con muchas proteínas. Ya les voy a explicar cada una. Bueno, la proteína globular tiene una forma esférica, ¿sí? Y actúa como una enzima. Entre esta proteína globular se encuentra la hemoglobina y la inmunoglobina, las cuales transportan oxígeno y dióxido de carbono a la célula para realizar así la respiración celular, para que siempre esté oxigenada la célula. La proteína alfa-hélice son una estructura secundaria de las proteínas, es donde se encuentran dispuestos los aminoácidos, los cuales son el elemento pues, básico de las proteínas. Son de vital importancia en la formación del ácido desoxirribonucleico de la célula. La glicoproteína son como las antenitas de esta membrana. Da la estabilidad de la membrana ya que tienen células, pues, o sea, tienen anticuerpos, tienen enzimas, son receptoras de proteínas y son de gran importancia al momento de recibir lo que va a ingresar prácticamente a la célula. Seguimos con la proteína de canal. La proteína de canal son como los poros que sirven de transportadoras o dan paso prácticamente a todo lo que entra prácticamente a la glicoproteína. Mediante esta proteína entran todo tipo de moléculas, que pues algunas entran y algunas no, todo depende del tipo de transporte que se maneje dentro de la célula. El carbohidrato son prácticamente como el nitrógeno en las plantas, son como esa fuente esencial que a nosotros nos mantiene activos. El carbohidrato prácticamente es el que nos da a nosotros la energía para poder continuar con nuestras labores diarias. Bueno, la proteína periférica no intervienen en ningún momento en el proceso de la membrana. Sirven como receptoras de moléculas mensajeras, en este caso son las hormonas, confieren identidad a la célula y siempre establecen uniones con los microfilamentos que existen por fuera de la membrana, que rodean prácticamente la membrana. El colesterol regula la actividad de la membrana. Es un lípido de importancia, es una molécula esencial para el organismo, pero no es un nutriente esencial para, pues, valga la redundancia, el organismo. Los glicolípidos son responsables de la flexibilidad y la fluidez de la membrana. Ellos sirven como barreras que protegen la membrana en el momento en el que hayan cambios drásticos, ya sea de pH o cambios drásticos en el entorno. Son receptores de moléculas extracelulares. Y por último tenemos la proteína integral. Esta está formada y atravesada por una bicapa lípida que pues en el momento en el que éste se llegue a deteriorar o se rompa, se dañe o prácticamente pierda el contacto con la membrana, automáticamente la membrana empieza a perder su forma y empieza a tener fallos en su estructura. Eso es todo, espero que de pronto les haya gustado el video ya que pues, es de mucha información.
Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día. Gracias. Continuando con el video, vamos a responder las preguntas orientadoras respecto a la membrana plasmática. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué tipos de transporte se presenta a través de la membrana celular? Bueno, existen dos tipos de transporte en la membrana celular, que es el transporte activo y el transporte pasivo. En el transporte activo pasan moléculas de un gradiente de concentración, es decir, de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Y en el transporte pasivo es al revés. Entonces, en el transporte pasivo pasan moléculas en un gradiente de concentración, es decir, de una de alta concentración a una zona de baja concentración. La segunda pregunta es: ¿cuáles componentes de la membrana plasmática participan en el transporte activo y cuáles en el transporte pasivo? En el transporte activo participan los unitransportadores, los antitransportadores y los simtransportadores. En el transporte pasivo participa la ósmosis, la difusión simple, la difusión facilitada y la diálisis. La última pregunta es: ¿cómo entra el agua y la glucosa a la célula? Bueno, el agua entra mediante el proceso de la ósmosis. Este se da en el transporte pasivo. No requiere de trifosfato de adenosina y mantiene la célula hidratada. Y la glucosa puede ser interpretada de dos maneras: mediante el transporte activo o mediante la difusión facilitada, el cual la glucosa se une con una enzima para que los niveles de la glucosa bajen y entren en moléculas pequeñas y se disuelva para que, pues, valga la redundancia, entre mejor la glucosa a la célula.